Paz de Cristo, hermanos. Bienvenidos todos a Templo Emanuel en Queens, vía internet, satélite. El tema que nos ocupa el día de hoy, hermanos, es ¿quién es Jesús? Una pregunta que ha puesto a pensar a todo mundo en todos los tiempos, todas las edades de que Jesús se manifestó en carne. Amén. Y la cita bíblica base que utilicé es la del apóstol Pablo, un judío que aborrecía a Cristo y a los cristianos, que los perseguía, y dice él en la misma Biblia, ¿verdad? Los hice blasfemar, o sea que los arrastraba, hermano, mató a Esteban, hizo y deshizo a este hombre, y va persiguiendo a la iglesia a Damasco, ¿verdad? Lleva cartas de autoridad. Tiene mucho poder este hombre, ¿verdad? Tiene a su mando hombres que le ayudan ahora sí que a hacer el mal, la mala obra. ¿Cómo es posible que hay gente tan dispuesta, hermanos, para hacer lo malo? Y cuando se trata de hacer lo bueno, pues ya no está tan dispuesta la gente. Pero vemos a un apóstol que él, aunque estuvo dispuesto a hacer lo malo, también se mantuvo dispuesto y firme una vez que conoció la verdad a hacer el bien. Amén, gloria al Señor. La cita bíblica que escogí es la de Hechos capítulo 9 del 5 al 7, creo que solo copié el 5. Pero ustedes conocen la cita bíblica donde el apóstol Pablo pues va a Damasco, ahora se aparece una luz que traspasaba la luz del día, cae en tierra, dice la Biblia, y pues él le pregunta ¿quién eres, Señor? Porque oye una voz que le dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice ¿quién eres, Señor? En el griego aparece Kyrios, el equivalente al Kyrios en el hebreo era Adonai. Porque ahí yo fui al hebreo, ¿verdad? Y dice mi ata Adoní, que quiere decir quién eres, Señor, en hebreo. Amén. Y digo, este hombre que era celosísimo, hermanos, de lo que él creía, de la ley mosaica, amén, perseguidor de la iglesia, él se consideraba de los mejores fariseos, ¿verdad? Fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, irreprensible en cuanto a la ley. Y él pone sus credenciales en una de sus epístolas, creo que es Filipenses. Este hombre celoso y que creía que conocía a Dios. Él creía en su mente, ¿no? Yo conozco a Dios, yo conozco la ley mosaica, yo conozco esto. Y así hay mucha gente que cree que conoce a Dios. Y Pablo, ¿verdad? Pues tiene su encuentro personal con Jesús. Y por eso le puse arriba, ¿quién es Jesús? El tema de hoy, amén. Dice la cita bíblica, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Para el apóstol Pablo, un hombre celoso, hermanos, que el único Dios que él conocía era el Shaddai, el Adonai, el Olam, el León, ¿verdad? Todos los nombres que se le daban en el Antiguo Testamento. Él nunca pensó que él estaba yendo en contra del Dios que él supuestamente conocía. Y aquí es donde él verdaderamente conoce al verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20 nos dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué nos dio el entendimiento? Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Todavía hay millones de gentes que creen que conocen a Jesús, pero no se han dado cuenta que es el verdadero Dios y la vida eterna. Y algunos que se dan cuenta lo rechazan. Amén. Y pues eso es una tragedia, una desgracia, hermanos. En realidad eso va a terminar mal, en una maldición, porque imagínense,
usted rechazando al verdadero Dios y la vida eterna, pues ya no puede haber más. Pablo, gracias a Dios, verá que él reconoció, él aceptó y le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Si él no hubiera aceptado, no hubiera reconocido, él no hubiera expresado esas palabras. Él hubiera dicho, no, 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 tú eres falso, yo sirvo a la ley mosaica, yo soy fariseo de fariseos, yo no quiero saber nada de ti, voy a seguir persiguiéndote, pero no. Él, al tener ese encuentro vivo, personal, hermanos, fue transformado totalmente, Pablo. Se le desapareció la pregunta de quién eres, Señor. Ya sé quién eres. Eres el Shaddai, el Adonai, el Elión, el Elohim, todos los nombres que se le daban en el Antiguo Testamento. Recordemos que hasta ese punto no existía Nuevo Testamento. Pablo lo único que conocía era la ley mosaica, vivía bajo la ley mosaica, practicaba la ley mosaica, toda su vida era ley mosaica. Y se encuentra con Jesús de Nazaret, que también era judío. Jesucristo no era cristiano, no existía cristianismo. Apenas iba a nacer en la iglesia, gloria al Señor. ¿Quién es Jesús? Es una pregunta que ha puesto a pensar a todos los hombres alrededor del orbe o del globo o del planeta, como usted le quiera llamar, a través del tiempo. Desde que Jesús se manifestó, todo mundo se pregunta quién es. Amén. Y yo no quiero contestar esa pregunta con mis palabras, con mis filosofías, con mis pensamientos. No, esa no es la manera correcta de contestar esta pregunta. Usted le pregunta a la gente, ¿para usted quién es Jesús? Y la gente empieza a hablar lo que para ellos es. Y no dice, no, la palabra de Dios dice que Jesús es esto, que Jesús es este. No, cada quien tiene su idea, su mentalidad, sus conceptos de quién es Jesús. Y se olvidan hasta preguntarle a Jesús mismo, ¿quién eres, Señor? Porque Pablo no dijo, oh, yo creo que tú has de ser el Shaddai o tú has de ser el Adonai. No, él le pregunta a Jesús mismo, si tú te me estás manifestando, dime quién tú eres. Y ahí él recibió la respuesta, ¿verdad? Porque Saulo, obviamente, él sabía que era Dios el que se le estaba manifestando. Y le dice, ¿quién eres? Kyrios o Señor o Jehová es el equivalente. El Kyrios que se usa en el Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo Testamento. O sea, ¿quién eres? Yahweh. Yahweh, yo sé que eres Yahweh, pero dime quién eres, cómo te llamas. Cuando él recibe la respuesta, hermano, toda su religiosidad de Pablo se vino abajo. No hubo duda. Tengo mi encuentro con Yahweh, pero resulta que Yahweh es Jesús. Yeshua HaMashiach. Aleluya, no todo mundo recibe ese entendimiento, por lo tanto, sintámonos bendecidos, privilegiados de que nosotros podemos hacer la pregunta, ¿quién es Jesús? Y decir, Él es el Jehová o el Yahweh o el Adonai o el Shaddai del Antiguo Testamento y estar seguros porque no solo nosotros lo decimos, lo dice la Santa Biblia. Y aquí les pongo en la introducción, desafortunadamente la gran mayoría de los hombres aún no saben quién es Jesús. En esta oportunidad veremos a la luz de las Sagradas Escrituras quién es Jesús. ¿Quién es Jesús según el Antiguo Testamento? ¿Quién es Jesús según los Evangelios? ¿Quién es Jesús según los apóstoles? ¿Quién es Jesús según Jesús mismo? Y yo había puesto quién es Jesús según los demonios, quién es Jesús según los ángeles, quién es Jesús según la iglesia, pero digo, no, es demasiadas citas bíblicas y demasiado material para darlo en una hora, hermanos. Esto casi nada más analizar quién es Jesús según el Antiguo Testamento nos tomaría horas. Amén, gloria al Señor, pero voy a tratar de hacerlo breve, hermanos, y voy a ir al punto. ¿Quién es Jesús según el Antiguo Testamento? ¿Existe Jesús en el Antiguo Testamento? Amén, gloria al Señor. No está revelado, pero ya estaba ahí Jesús, ya la palabra de Dios lo anunciaba, lo declaraba, ya estaba escrito. Todos los profetas hablaban de Jesús, apuntaban a Jesús, la ley entera
se escribió, como vimos con ese, cuando vimos lo de la ley, que le puse el fin de la ley es Cristo, ¿verdad? Hermano, la ley misma apuntaba todo, Jesús, 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 Jesús. Ese es el propósito de la ley, ese es el fin de la ley, señalar quién era el Mesías. Entonces nosotros vemos aquí a un Jesús, hermano, a un Jesús en el Antiguo Testamento, anunciado por todos los profetas y en todo el Antiguo Testamento. Solamente por mencionar algunas citas bíblicas, mire, Ezequiel 34 del 11 al 12. Ahí el profeta escribe estas palabras, hermanos. Miren lo que escribe el profeta. Por eso les digo, no contestamos esa pregunta con filosofías o pensamientos humanos, sino dejamos que sea la palabra de Dios la que nos dé la respuesta y nos diga quién es Jesús. En el Antiguo Testamento, capítulo 34 de Ezequiel, versículo 11, porque así ha dicho Jehová el Señor, o Jehová el Adonai, o Jehová el Kyrios, si lo traduce al griego. Así dice Yahweh Kyrios, Jehová el Señor. Así dice. ¿Qué es lo que dice este Jehová el Señor? Dice, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Miren, yo mismo, dice el Señor. No dice el hermano Martínez, no dice una organización, es Yahweh mismo, es Jehová mismo que dice, yo mismo iré a buscar. Es una ridiculez, ¿verdad? Que el Yahweh diga yo mismo y resulte que en el Nuevo Testamento vino otro. Entonces el Yahweh del Antiguo Testamento estaría hablando mentiras, como tú dijiste que tú mismo venías y que ibas a ser el pastor del rebaño y no viniste, mandaste a otro. ¿Tiene lógica? ¿Tiene sentido eso, hermano? La respuesta es no, es obvia. Si Dios mismo dice, yo mismo iré, cuando Él se manifiesta, usted debería de saber, wow, ya vino, está aquí con nosotros. Que eso es Antiguo Testamento. Ezequiel en una ocasión les predicaba, ¿verdad?, el Evangelio según el Antiguo Testamento. Y, hermanos, Pablo, Pedro, Juan, los demás apóstoles que predicaron en la iglesia primitiva predicaban solamente con el Antiguo Testamento y hablaban de Yeshua HaMoshiach. ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento habla de Jesús, del Mesías, que es Dios manifestado en carne. Y me emociono, hermanos, porque es la doctrina apostólica. ¿Y a quién no le gusta la doctrina apostólica de los apostólicos, hermanos? Nos volvemos locos, ¿verdad? Apostolocos, dicen, aleluya. Según Isaías, bueno, ya vimos ahí, Ezequiel es el buen pastor. Yahweh es el buen pastor. Jesús dijo lo mismo. Ahora vamos a Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo, también lo mismo, no son los sumos sacerdotes, no son un profeta que andaba ahí vago, no, el Señor mismo, dice Isaías, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El mismo que había dicho, yo mismo iré a buscarlo, aquí promete Isaías y dice, Dios con nosotros. Y dice, yo les voy a dar la señal, una virgen va a concebir. Es imposible que una virgen conciba biológicamente. Por tanto, nosotros entendemos que es obra de Dios, es Dios mismo el que está haciendo el milagro de que la virgen conciba, ¿verdad?, y dé a luz un baby y diga y llamará su nombre Emmanuel,
que traducido es Dios con nosotros. La palabra Emmanuel, ¿verdad? Ya hoy en día se ha tomado como un nombre y dicen, no, hasta hay personas que se llaman Emmanuel. Pero ahí lo que está diciendo, ¿verdad? Si usted lo leyera, el Señor mismo os dará señal. Y aquí la Virgen concebirá y llamará su nombre Dios con nosotros. Es decir, Dios con nosotros, ¿qué pasó? Que no dio el nombre. Ese es Isaías 7:14. Los apóstoles predicaban esos textos bíblicos al pueblo, a los judíos, les decían, miren, ya sucedió la señal, este Jesús no es cualquier hombre, este Jesús es Dios manifestado en carne, este Yeshua, para los que dicen, ay, es que no es Jesús, es Yeshua, Yeshua. En Isaías 9:2, ¿qué dice Isaías 9:2, 9:6, 9:2 y el 6? Ajá. Isaías 9:2, déjeme leerle Isaías 9:2 porque el 6 sí me lo sé de memoria, pero el 9:2 no me lo puedo todavía, dicen los salvadoreños. Amén. Isaías 9:2, mire lo que dice la palabra de Dios, no lo decimos nosotros. Yo pudiera hablar muchas cosas de mí mismo, pero prefiero que la Biblia hable. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tinieblas de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Está hablando, ¿verdad?, de los de la tierra de Zabulón, etcétera. Galilea de los gentiles, porque hermano, nosotros estábamos muertos en tinieblas, pero cuando viene Jesús, luz resplandeció, ahí la luz de la esperanza, es Cristo, hermanos. ¿Y es esto Nuevo Testamento? No, es Isaías, Antiguo Testamento, profetizando, anunciando que venía Dios mismo a rescatar al mundo perdido en pecado. Por eso en Isaías 9:6, ¿verdad? Vuelve y recalca un niño, entiéndalo, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y llamará su nombre, otra vez, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre? Y de ahí pone admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Párate ahí, ¿cómo un niño es Padre eterno? Es lo que la gente no entiende y no acepta, que el Padre Eterno se manifestó en carne y es ese niño Yeshua HaMoshiach. Y no empezar a inventar cosas que no existen. Oh, es que hay un Dios Papá y hay un Dios Hijo y hay un Dios Espíritu Santo. Y en Apocalipsis pues nos da la sorpresota de que hay 7 espíritus de Dios. ¿Cuántos dioses hay entonces? Ya llevaríamos más de una docena. Todo eso es idolatría, todo eso es falsedad, todo eso es mentira, es Satanás que ha engañado, que ha envenenado a la gente, a las mentes, ¿verdad? Les ha hecho creer que existe una supuesta Trinidad. No existe, hermano. No importa qué tan elocuente quiera ser un buen trinitario, porque son doctores, tienen doctorados en teología, pero es puro palabrería, pura basura, porque no hay ni una cita bíblica que diga Dios es trino. No existe. ¿De dónde con toda su teología van a inventar algo? No existe, no es posible. No es posible, hermano. Si no hay Biblia, es basura. Es el enemigo que te ha engañado, es el enemigo que ha envenenado la mente, ha confundido al ser humano y le ha hecho creer que existe una supuesta Trinidad. No existe. La palabra Trinidad ni siquiera existe en la Biblia. Y se empezó a usar después del tercer siglo, el 325 aproximadamente, se empieza a desarrollar el concepto de la Trinidad o de un Dios trino. Ya habían pasado 3 siglos después de que los apóstoles habían predicado. Pero sigamos con lo que dice el Antiguo Testamento de quién es Jesús. Amén. Isaías 53, hermanos, del 1 al 5. Ustedes conocen cómo empieza Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Alguien va a creer a nuestro anuncio. No todo mundo, nosotros debemos de estar sabidos, entendidos que no todo mundo va a creer.
Pero alguien va a creer, así empieza Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? El profeta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo, dice, o sea, como raíz de tierra seca, hermanos. No hay hermosura ni parecer, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Por eso es que yo no creo, hermano, lo que las películas proyectan. Un Jesús bien guapo, de ojos azules, rubio, musculoso, grande, de voz de trueno. La Biblia no describe a Jesús así en Isaías. Dice que va a ser despreciado, desechado. La mayoría de gente se equivoca cuando ve hasta un predicador guapo, rubio, elegante, de ojos azules o verdes, con sus dientes bien parejitos como perlas. Oh, el gran hombre de Dios. No existen hombres de Dios, grandes hombres de Dios. Existe un Dios grande de todos los hombres. Nosotros podemos ser engañados por ese tipo de comportamiento, pero la Biblia nos enseña que Yeshua HaMashiach era como raíz de tierra seca. Cuando usted excava, verá, y saca raíces podridas o tierra seca, no hay nada deseable ahí. Pero de ahí se iba a levantar, de la familia de Isaí, ¿verdad? Un renuevo que era Jesús, el Cristo. Aleluya. Yo no sé si ustedes sepan, pero hay doctrinas mayormente afroamericanas o africanas, hermano, etíopes, perdón, que creen que Jesús era moreno, negro. Y ellos dicen, no, a nosotros nos han engañado. Yeshua en realidad era negro, moreno. Fíjese hasta dónde llegan interpretaciones. La Biblia no dice va a salir de color negro, como dijera, como dice la Biblia de la mujer de Moisés, Séfora, mujer cusita, ¿verdad? De la tierra de Cus. La tierra de Cus es Etiopía. Si usted lee otras versiones va a encontrar donde diga la tierra de Cus, va a decir la tierra de Etiopía. Y los etíopes pues son de color, son morenos. Por eso Moisés era su esposa, dice mujer cusita, era mujer morena, que te miró el sol, te tostó, te doró, ¿verdad? Gloria al Señor. Y gracias a Dios por las morenas, mi esposa es morena. Ok. Aleluya, gloria a Dios. Miqueas 5:2, mire lo que dice. De ti saldrá el que será Señor de Israel, Belén, Éfrata, pequeña entre las ¿cómo dice? Las naciones. Pequeña, algo pequeño, insignificante. Belén, hermano, hoy en día ha de ser una ciudad grandecita, no es tan grande como Jerusalén o como Nueva York, pero es una ciudad importante allá en Israel. Pero en aquellos tiempos pudiéramos decir era la aldea, una aldeíta por ahí. Pero de ti, Belén, de ahí va a aparecer el que será Señor de Israel. Oiga esto, hermano, no va a aparecer cualquiera, es el Señor. Se va a aparecer, ¿quién? El Adonai, el Shaddai, el Elohim, el mismo Dios, ¿verdad? En Isaías hay otra cita bíblica, Isaías 52:6, que dice el Señor, yo mismo que hablo estaré presente. Y ahora resulta que mandó a otro, no vino, es que está ocupado allá en el cielo. Es lo que interpretan mayoría de trinitarios cuando uno habla con ellos así pacíficamente. Dice, no, entonces ustedes si creen que Jesús es Dios, cuando Él vino a la tierra, el cielo se quedó sin Dios. Esa es mente pequeña, reducida, hermanos, donde el ser humano no alcanza a entender los misterios de Dios. Aunque la Biblia nos habla, dice, más altos son mis caminos que vuestros caminos, mis pensamientos que vuestros pensamientos, así como el cielo y la tierra están tan distantes, así mismo son mis pensamientos de vuestros pensamientos. Yo no puedo pensar con una mente terrenal, debo de creer en el Dios de todos los dioses que me dé entendimiento y sabiduría y atreverme a creerle que sí, si Él dice que expande los cielos, que
todo el universo está lleno de su presencia. Debo de creer eso y no pensar que si Dios vino del cielo, el cielo se quedó sin Dios. Eso es una mente reprobada, una mente enferma, que el diablo ya le volvió a engañar, le volvió a meter mentira cuando Dios está en todo lugar. Dios lo llena todo, dice la Biblia. Y por eso Isaías 52:6 dice, yo mismo que hablo estaré presente. Y de Belén va a salir. Y Zacarías habla de, y mirarán al que traspasaron. Y Salmo 22, hermano, mire Zacarías 12:10, y mirarán al que traspasaron. Cuando ya Jesús estaba crucificado en la cruz, todo el mundo miró, aunque no quisieran. Miraron a quién, al que ellos traspasaron. Se cumplieron las profecías, amén. Todo eso se cumplió, todo eso habla, todo es Antiguo Testamento. Imagínese usted predicando en Jerusalén, en el tiempo donde no había Nuevo Testamento. En realidad fue necesario para nosotros los gentiles que Dios nos hizo parte de del pueblo de Dios, ¿verdad? A la iglesia es parte del pueblo de Dios. Fue necesario que se escribiera para nosotros. Pero nosotros pudiéramos predicar, hermanos. Jesús de Nazaret crucificado, abofeteado, humillado, escupido, con solamente las citas bíblicas del Antiguo Testamento. Salmo 22 lo describe, ¿verdad? Elí, Elí, lama sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí es donde se burlan de él, dice, menean la cabeza y dicen, se encomendó a Jehová, pues que lo salve Jehová. Echaron suerte sobre sus vestidos, ¿verdad? Le dieron a beber vinagre, se burlaban de una manera increíble. Está escrito en el Salmo 22. Pudiéramos predicar de Jesús, de su muerte, de su resurrección, usando a Jonás, ¿verdad? De toda la vida de Jesús con solamente Antiguo Testamento. Era lo que hacían los apóstoles. Predicaban a Yeshua y le decían al pueblo, ya se cumplieron estas citas bíblicas. ¿No se acuerdan que lo crucificaron en Jerusalén? Por eso es que los discípulos, cuando van en el camino a Emaús y Jesús se les aparece y dice, ¿eres el único extranjero que no sabe lo que ha sucedido en Jerusalén? Porque todo el mundo sabía. Era obvio. Era una noticia que no había pasado desapercibida. Todo el mundo sabía que Jesucristo había sido crucificado. No solo eso, después resucitó de entre los muertos. Gloria a Dios. Aleluya. Ese es el Dios al que nosotros predicamos. Ese es el Dios al que nosotros creemos. Ese es el Dios en el cual nosotros confiamos y ponemos nuestras vidas, nuestra esperanza de salvación en Él. Y esto es solamente lo que dice el Antiguo Testamento. ¿Quién es Jesús según el Antiguo Testamento? Ya vimos, hermano. Es el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. ¿Cómo va a ser Padre eterno si es un niño? Genius, genio. Es Padre eterno en espíritu. Su espíritu es eterno, no tiene principio ni fin. Y el niño que es nacido es lo que sería llamado, dice Lucas 1:35, será llamado Hijo de Dios. Y ya porque se le dijo al santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios, ya rápido el diablo inventó un Dios Hijo. Imagínense nada más que osadía. El diablo rápido inventó, ya tienen un Dios Hijo y un Dios Padre. ¿Para qué? Para dividir la adoración. Ese es el propósito de Satanás, engañar a la gente. Divide la oración. Alaba hoy al Padre, mañana al Hijo, pasado mañana al Espíritu Santo y te vas toda la semana con los 7 espíritus de Dios. Ok, eso es Biblia, Apocalipsis, los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahí tiene un Dios para cada día de la semana. El diablo es astuto y la gente cree la mentira.
más fácil que la verdad. El número 2, ¿quién es Jesús según los evangelios? Miren, hermano, ya se escribió el Antiguo Testamento, se cumplió, se predicó, se empezaron a escribir los evangelios. ¿Qué dice Mateo de Jesús? Es donde Pedro, ¿verdad?, hace su declaración, donde Jesús encara a sus discípulos y les dice en San Mateo 16 ¿cuál es la cita bíblica? Déjenme verla, hermanos. San Mateo 16 del 13 al 16. Es donde Jesús les dice, ¿y quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y rápido dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, que acababa de morir, ¿verdad?, que ha resucitado. Otros dicen que eres Elías, otros dicen que Jeremías o alguno de los profetas antiguos. Ya Jesús, bueno, ¿eso dice la gente? Sí, la gente allá hoy en día dice lo mismo, hermano. Oh, Jesús es solamente un profeta. Oh, Jesús es solamente el Hijo de Dios. Oh, Jesús es todo menos Dios manifestado en carne, porque el diablo no le gusta que la gente reciba la revelación que Jesús es profeta, es Hijo de Dios, es todo eso, pero más que todo es Dios mismo manifestado en carne. ¿Ok? Por eso andan inventando tanta teoría de que Jesús es esto, Jesús es aquello, y en realidad terminan no sabiendo quién es Jesús. Amén. Jesús es Dios manifestado en carne. Y ya Jesús le encara a los discípulos, les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y es donde Pedro, ¿verdad?, hace la declaración. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aquel que dijo Isaías, verá, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para sanar al quebrantado, aleluya. Es cuando Jesús abrió el rollo en el templo y leyó esa escritura y se enfurecieron los fariseos. ¿Quién se ha creído este? Pero eso está ya en los evangelios escrito. Ya estamos viendo, verá, quién es Jesús según los evangelios. Es Dios manifestado en carne, gloria al Señor. Pasando a Marcos, ¿qué diría Marcos de quién es Jesús? En Marcos 4:41, ahí está la historia donde Jesús va durmiendo en la barca, hermanos. Y los discípulos pues van navegando, ¿verdad?, y de pronto se suelta una tormenta. Aleluya. Imagínense un huracán, hermano. Y Jesús durmiendo y los discípulos están aterrorizados. Vamos a perecer, la barca se va a hundir, estos vientos son demasiado fuertes. Como buenos expertos, hermano, ellos nacieron, se criaron, vivieron toda su vida ahí en los mares de Galilea. Y cuando ellos vieron, dijeron, no, estamos perdidos, nos ha agarrado la tormenta en medio del mar. Jesús, despierta, aunque sea, a ver si te puedes salvar, pensarían ellos. No sabían, hermanos, quién era todavía Jesús. Levántate, despiértate, ¿no ves que perecemos? Y les dice, hombres de poca fe. Y dice la Biblia que Jesús reprendió a los demonios y de pronto todo lo que era tormenta se volvió paz y tranquilidad. Todo cesó. La pregunta que ellos se hacen, me imagino que entre ellos cuchicheando decían, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Si nada de eso fuera cierto, esas experiencias que vivieron los apóstoles vivas con Jesús, ver los milagros, el poderío del Señor, que solamente una palabra le dice, viento, ¿sabes qué? Cállate, estate quieto, mar, tranquilo. Y todo grande bonanza, y ellos veían, este no puede ser cualquier hombre. Este no puede ser cualquier profeta.
Dijo Nicodemo, sabemos que has venido de Dios porque nadie hace las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y no era que Dios estaba con Jesús y Jesús era otro, no, sino que Jesús era Dios manifestado en carne. Y ellos decían, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Pues ¿quién va a ser? Dios manifestado en carne. El que dijo, yo mismo que hablo estaré presente, yo mismo iré a buscarlos como el rebaño, como el pastor busca sus ovejas. Ellos estaban aprendiendo y entendiendo que Dios verdaderamente estaba con ellos, los había venido a buscar y los iba a redimir de todos sus pecados. El Salvador del mundo estaba con ellos. Cuando ellos empezaron a entender eso, hermano, a ellos no les importaba morir por creer en Jesús. A ellos no les importaba que los azotaran. Dice la Biblia que los agarraron y les dijeron, ya no prediquen ese nombre. Los azotaron, pero dice que salieron, no salieron. Ay, hermano, me azotaron, mira, ya no voy a seguir predicando. No, la Biblia dice que salieron gozosos de haber sido azotados por predicar el nombre de Yeshua HaMashiach, el nombre de Jesucristo, de Jesús Christos, por si quiere que se lo digan en hebreo y en griego, hermano, y en español y en inglés también. Gloria al Señor. Hermanos, cuando el verdadero Hijo de Dios ha entendido esas cosas, no le importa morir por el Evangelio. Y yo les he dicho, ¿verdad? Y luego tenemos su Santo Espíritu que toma el control de nosotros, hermano. No importa lo que pasemos, vamos a seguir adelante predicando gozosos, gozosos el Evangelio de Jesucristo. Solamente Jesús sana y salva. Pues ese es Marcos que lo pinta. Miren quién es Jesús. Es el que le puede decir al mar, cállate, o sabes qué mar, salte de tu curso y haz un tsunami y destruye media tierra. Él tiene el poder para decir eso. Ese es, sí, porque es Dios manifestado en carne. Puede aplacar los vientos, puede hacer que las estrellas caigan, puede ser que las estrellas se apaguen, puede ser que el universo cambie. Él puede hacer lo que Él quiera hacer, porque Él sustenta el universo con la palabra de su poder, según Hebreos 1:3. Gloria a Dios. ¿Y ese es el Dios al que usted sirve? Sí. Y como digo, a veces nos verán muy paisitas, ¿verdad? Pero ese es nuestro Dios. Aleluya. Dios nos ha dado revelación de conocer al verdadero y estamos en el verdadero, hermano. No se asuste. Dios no nos ha dejado ni nos va a dejar. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Apocalipsis, ¿verdad? Juan le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El diablo os ha pedido a alguno de vosotros para zarandearlos. Por 10 días te va a probar, pero tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gloria al Señor. ¿Cómo lo ve Lucas a este Jesús que escribe, ¿verdad? Y escogí la cita bíblica de Lucas 5:17 al 26. Me gusta esa, hermano, porque Jesús con esa paz. Obvio, ¿verdad? Que el que tiene mucho poder y mucha autoridad, pues no tiene de qué preocuparse. E imagínese ser el Dios del universo. Se va a preocupar de que los fariseos estén ahí cuchicheando. Se va a preocupar de que lo critiquen, de que... ¡No! Él es Dios todopoderoso y dice, estos mocosos aquí, ahorita les voy a dar una clase. Y dice que llevaron un paralítico donde él estaba, porque donde quiera que iba Jesús, ahí se reunía la multitud. Y era lo que irritaba a los fariseos. Ustedes saben que hay gente muy envidiosa, ¿verdad? Que usted no puede ser que gente hable bien de usted porque se ponen celosos o celosas.
Amén, pues así Jesús se apareció en el mar, allá va la gente. Que está en el desierto o en el monte, allá estaba la gente. Que está en el templo, allá estaba la gente. Y los fariseos yendo a ver qué dice, a ver qué enseña, a ver en qué se equivoca para agarrarlo y acusarlo. No iban a ver qué cosas buenas habla, a ver qué milagros hace, a ver qué cosas buenas enseña. No, iban con mal espíritu. ¿Por qué? Porque iban envenenados. El diablo les había ganado ya la batalla y los estaba usando. Y Jesús, ¿verdad? Le llevan este paralítico, dicen la multitud estaba llena, lo bajaron por el techo, lo metieron. Y Jesús, mirando la fe de ellos, dice, ni siquiera la del enfermo, le dijo al enfermo, tus pecados son, pero uy, ¿para qué dijo eso? Tus pecados son perdonados. Rápido los fariseos dijeron, este blasfema. Y ustedes saben que la blasfemia en aquel tiempo estaba escrito en el Deuteronomio, por ahí vi la cita bíblica, en la ley mosaica, que todo el que blasfemara el nombre del Señor tenía que morir lapidado a piedra. ¿Quién es este que habla blasfemias? Ahí pudiéramos decir, ¿quién es Jesús según los demonios? Oh, es un blasfemo, es un que no obedece la ley, es esto, es aquello, hermano, el diablo, pero él sabe que Dios es uno y tiembla. Según Santiago 2:19, la cita favorita del hermano Daniel, ¿verdad? Gloria al Señor. Hermano Daniel, lo veo aquí, ahí está su foto. Gloria al Señor. ¿Quién es este que habla blasfemias? Y ellos tenían mucha razón, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Pero Jesús por eso lo estaba haciendo, para ver si estos ciegos, teniendo ojos y teniendo oídos, ven y escuchan lo que el Espíritu dice al pueblo de Dios. Así hay mucha gente a que aunque se le repita y se le diga, no, ni oyen aunque tienen oídos, ni ven aunque tengan ojos. Amén. Y Jesús les dice, tus pecados te son perdonados. Pues era de que deberían de gritar a mí, si tú eres el que perdona pecados, perdóname los que tengo aquí. Pero no, hermanos, se envenenaron. Escogieron el camino de la maldad, se dejaron llevar por la malicia. Fueron seducidos por el diablo y arrastrados a hacer lo malo. Así hay mucho cristiano también, hermano. Igual, el diablo ha ganado la batalla en ese sentido, se los ha llevado, se los ha desviado y no quieren servir a Dios. Y Jesús les hace un reto, ¿verdad? ¿Qué es más fácil decir tus pecados son perdonados, sanar, o decirle al río Jordán ábrete y al mar rojo ábrete y a la piedra da agua? ¿Qué es más fácil? Para Dios es lo mismo todo. Dijo sea la luz y fue la luz, y creó los cielos y la tierra, y para Él es lo mismo. Y aquí les dice, es lo mismo. Yo puedo decir tus pecados son perdonados y son perdonados, aunque usted no lo vea, no necesita verlo para que sea verdad. Si Dios lo dice es porque así es. Y como Dios ha declarado que hay perdón de pecados en la sangre de Yeshua HaMashiach, es porque así es, hermano. Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Y ahí le dice, tus pecados son perdonados. Y luego le dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre, diciendo de él mismo, tiene poder. No solo para perdonar pecados y para hacer milagros y todo. Le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó. Cuando los fariseos vieron, no puede ser posible, más va a creer la gente en él, más se los comía la envidia, el celo, el veneno de Satanás en ellos. Pero ¿qué decía la gente? Dice la Biblia, yo lo leí, hermanos, dice que con mucho temor se iban y decían, hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos visto maravillas. La gente se iba
impregnada, saturada de la presencia de Dios, se llenaban de fe y decían, no puede ser posible que Dios esté con nosotros. Yo lo creo así porque así lo creo yo, hermano. Somos pecadores, le fallamos a Dios, a veces nos ofendemos el uno al otro, andamos enojados, andamos de todo. Y todavía así Dios no nos deja, está con nosotros. Digo, pues así se sentían ellos. No puede ser posible que a lo mejor ahí iba un publicano, iba una ramera, iba un mentiroso, iba un fornicario, iba un ladrón, iba un, qué sé yo, usted imagínese un borracho. Y decía, no puede ser posible que yo siendo borracho, fornicario, ladrón, Dios me permita ver estas maravillas. Hoy lo hemos visto. Y no soy digno. Cuando la gente reconoce que no es digna, es cuando verdaderamente se le da la honra y la gloria al que todo lo merece, que es Dios. Porque nosotros no somos dignos. Él nos ha dignificado al venir a rescatarnos, a perdonarnos nuestros pecados, a darnos de su Espíritu Santo, a darnos la ley para que vivamos como Él quiere que vivamos. Esas son las maravillas que nosotros podemos ver, hermano. Yo no soy digno de nada, pero Dios me ha hecho digno. A mí cuántas veces no me han dicho, ¿verdad? Tú te crees muy santucho y muy judío y muy lo que sea. Pero yo no me creo. Es Dios el que me ha justificado. ¿Qué culpa tengo yo de que Dios me haya escogido? Porque muchos son llamados, pocos los escogidos. Yo no tengo la culpa de que Dios me haya venido a buscar y yo haya aceptado. Así es que si usted está escuchando esta enseñanza y todavía no ha aceptado a Cristo, dese la oportunidad. Usted no le está dando la oportunidad a Dios, usted se está dando la oportunidad a usted mismo de ser escogido, de ser salvo, de ser perdonado sus pecados, de ser lleno del Espíritu Santo. Y usted va a poder decir, sí, yo alcanzo a ver las maravillas de Dios que ha hecho conmigo, con mi familia, con mis hijos, con mis vecinos, donde quiera que voy, somos luz en las tinieblas. Así lo ve Lucas, el perdonador de pecados, el Dios todopoderoso, que no hay dificultad para Él. Puede sanar al paralítico, al leproso, al qué sé yo, al que tenga cáncer, al que tenga epilepsia, cualquier enfermedad para Dios, no hay dificultad. Todo mundo quiere milagro, ¿verdad? Ay, hermano, estoy enfermo de esto y me gustaría un milagro de Dios. Y Dios como que no me escucha. Hermanos, ¿cuántos testimonios tenemos que escuchar para creer que Dios nos puede sanar? ¿Cuántos testimonios tenemos que escuchar para aceptar que Dios es todopoderoso? No hay imposible para Él. ¿Cuántos testimonios tendríamos que escuchar? Yo espero que hoy usted escuchando lo que los evangelios dicen de quién es Jesús y no subestimemos el poder de nuestro Dios. No lo hagamos un Dios chiquito que lo ponemos en nuestra cartera. Ese no es Dios. Dios hizo los cielos y la tierra. Dios sustenta el universo con la palabra de su poder. Así lo ve Lucas, ¿verdad? Las citas bíblicas, ahí ustedes leen los pasajes, hermano. Yo quería írselas leyendo, pero es imposible. ¿Cómo lo ve Juan? ¡Aleluya! Juan, otra vez los fariseos dicen, ¡ay, este blasfema! Y dice, lo vamos a apedrear. Y dice, ¿por cuál buena obra me apedrean? Porque Jesús, en San Juan 10:33, Jesús, habiendo hecho cosas buenas, ¿verdad? Lo acusaban falsamente. Él sabía, siendo Dios manifestado en carne, Él sabía todas las cosas. Estoy haciendo lo correcto, lo justo. Y estos, en vez de que reconozcan su envidia, su veneno, no los dejan ni ser felices ni dejar ser felices a otros. Amén. Dice, te vamos a apedrear por la blasfemia. ¿Por cuál buena obra me apedrean?
No es por buenas obras, es por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Se lo repito muchas veces, hermano, el espíritu del diablo, aunque se vea muy bonito, va a ir y contradecir siempre directamente opuesto a la palabra de Dios. Un ejemplo bien claro, ¿verdad? Un canto que muy bonito y que Cristo no puede ser maldito aquel que con un grito, yo se los pongo de ejemplo para que veamos. No puede ser maldito, dicen, pero la Biblia dice otra cosa. Él por nosotros fue hecho maldición. Entonces, ¿sí puede ser maldito? Sí, fue hecho maldición. Pero el canto dice lo contrario. Y la gente adora más al canto que a Dios. Cree más en el canto que en la palabra. Ahí es donde empiezan las raíces de los problemas, hermanos, porque el diablo nos engaña con cosas bonitas y que se oye muy bonito y que ay, a mí me tocó. Puede ser que el diablo te esté tocando para engañarte y no te das cuenta. Aférrate a la palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Aunque a veces no me guste mucho, no me gusta muy bien la palabra de Dios porque me dice mis verdades. Ay. Pero eso es lo que va a permanecer para siempre a la eternidad. Es un ejemplo nada más que les doy, hermanos, de qué tan astuto puede ser el diablo y engañarnos. Y así hay muchos cantos que hablan cosas sin sentido, incoherencias y que van en contra de la palabra de Dios y que a veces nosotros mismos los cantamos inconscientemente y gloria a Dios y aleluya y etcétera. Y decía el hermano colombiano viejito que ya falleció, Eliseo Duarte, es que los compositores no son teólogos. La mayoría de los que componen cantos ni siquiera leen la Biblia, porque si la leyeran, no escribirían ni cantarían las barbaridades que cantan. Así es que, hermanos, sin ofender a nadie, si ustedes de los que escriben y componen, gloria a Dios y aleluya, pero pídale a Dios que le dé entendimiento para que escriba conforme a la palabra de Dios. Porque si una doctrina, dice el apóstol, no se conforma a la palabra de Dios, no es de Dios, punto. San Juan 10:33, ¿verdad? Y dice, tú siendo hombre te haces Dios. Y se les olvidó la profecía, hermanos, que Dios siendo Dios iba a venir humanado como pastor. Por eso Pablo escribe indiscutiblemente, no hay lugar a discusión, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios siendo Dios se haya manifestado en carne por nosotros. Visto de los ángeles, justificado en el Espíritu, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo 3:16. Filipenses capítulo 2 del 5 en adelante, ¿verdad? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Se despojó a sí mismo? Sí, porque no había nadie que lo despojara. Tomando forma de hombre hecho semejante a los hombres, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo porque no había otro a quien él se humillara. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua HaMashiach se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese es el Dios al que usted sirve y al que yo sirvo. Ese es nuestro Dios, que por amor se manifestó en carne. Se humanó. Y se dice, ¿verdad? Dejó su gloria, dejó su trono. Y ahora el trono está vacío. Miren, ustedes que creen, se quedó el trono. Mentes enfermas, pequeñas.
No se quedó el universo sin Dios, hermano. Aleluya. Nuestro Dios es más grande que nuestros razonamientos. Ese es el problema cuando el ser humano cree que puede razonar a Dios. Y no se puede razonar a Dios. Dios obra por sendas misteriosas que usted y yo nunca vamos a entender. Solamente Dios nos pide confianza. Dios nos pide, crean en mí. ¿Crees esto?, le decía a Marta. Y Marta contestaba, yo sé que no te estoy preguntando si sabes. Te estoy diciendo, ¿crees esto? Tu hermano va a resucitar. Capítulo 11 de San Juan. Y Marta insistía, yo sé. Así muchos creemos que sabemos. Y no sabemos nada. Ok, ya les voy a dejar de Juan 10. Ahora Juan 20, 27 al 28. Es la historia del incrédulo Tomás. Ya ustedes la conocen, hermano. Okay. Pero este Tomás, ¿verdad? A pesar de que había andado, a lo mejor se comió unas cuantas albóndigas con pan de trigo ahí, hermano. Imagínense aquel tiempo el pan, molían el trigo ahí y hacían el pan. Le tocó comerse unas albóndigas, digo yo, o unos pescados ahí gratis. Y ay, comimos 5,000, te diste cuenta y te llenaste, Bobby. Le decía, amén. Decía, sí, estoy bien llenito. Como los hermanos en el templo, ¿verdad? Y decían, ¿qué pasó, hermanos, con este hombre? Ahí me identifico yo, porque cuando viene la prueba, el Señor ya no está, no siento la presencia, algo falta, algo está pasando, como que Dios me ha abandonado. Yo no voy a creer hasta no ver algo. Es lo que le pasó a Tomás. Le dijeron, Tomás, te la perdiste, vimos al Señor, vino a visitarnos. Ustedes vieron al Señor, pero si lo sepultaron, pues fíjate que está vivo. No lo creía. Yo no voy a creer hasta que ponga mi dedo en su mano y meta mi brazo en su costado. De otra manera, a ustedes yo creerles, olvídense. ¿Verdad? Pero estando reunidos, dice la Biblia, al siguiente Shabbat se puede decir. O después del Shabbat. Ya anochecito dijeron, ay, hay que hacer un chocolatito con bolillo. Amén, nos vamos a reunir, hermano, alguien traiga bolillos. Amén, yo llevo los bolillos, hermano. Y yo el chocolatito, y vamos, se reunieron y estaba ahí Tomás. Y estando las puertas cerradas, apareció Yeshua HaMashiach y le dijo, paz a vosotros, Shalom Alejem. Y dicen, ay, aleluya, gloria a Dios. Y va derechito con el incrédulo. Ven acá, Tomás, a ver, pon tu dedo aquí. ¿Quién le había dicho a Jesús que él había dicho eso? Es que Él es Dios. Él sabe todas las cosas. Él nos ve cómo está nuestra duda, nuestra batalla interna. Dice, mi hijito, te voy a dar una probadita de fe para ver si te convences. Y Dios nos da pruebas de fe, hermanos, y todavía como que nos quedamos con más hambre de fe. Quiero ver más, quiero experimentar más, quiero ver más maravillas, y no puedo creer. Pero qué bonito es cuando Jesús le dice a Tomás, mira, porque me viste, creíste, más bienaventurados son los que no vieron ni creyeron. Por eso les digo, qué bonito es cuando uno puede creer sin ver. Ahí es donde él, ¿verdad? Los evangelios, ¿qué dicen los evangelios de Jesús? Cae, me imagino yo, de rodillas, hermano. ¿Quién pudiera detenerse a semejante evento? Semejante manifestación, que Jesús mismo te venga y te levante de tu cama un día a medianoche y te diga, mira, mete el dedo ahí y mete la mano aquí, tienta las costillas, las ve, las tientas, ya las tentaste, ¿estás seguro que soy yo? Sí, Señor. ¿Qué puedes decir ahora? ¿Qué pudiera decir usted? ¿Qué pudiera decir yo? Quizá lo mismo que Tomás. Dios mío y Señor mío. Los evangelios dicen que Jesús es Dios. Amén. Aleluya. Pero los que no creen que Jesús es Dios dicen otra cosa. Es Jeremías, es Isaías, es alguno de los antiguos. Es Juan el Bautista que resucitó, es un buen profeta, es un gran hombre, etcétera, etcétera. Es un filósofo, qué sé yo.
Cada quien tiene sus opiniones, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Está escrito que se me va el nombre, el Dídimo, Tomás, el Dídimo, el gemelo. Dídimo quiere decir gemelo. Tomás el gemelo haya dicho, Señor mío y Dios mío. Si Jesús no es Dios, ¿por qué aceptó semejante adoración? Está ofendiendo a su papá. Él no dijo, no, Tomás, mira, ni te atrevas a decir que soy Dios porque me está viendo el viejito barbón, me va a regañar. Pero no existe otro viejito barbón. Muéstranos el Padre y nos basta, dijo Felipe. Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que de verdad ha recibido la revelación y sabe quién es Jesús, dice, es el Padre eterno, el príncipe de paz, el Dios todopoderoso. No hay otro. Porque dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús dice, bien hecho, ahora sí crees. Pues fíjate que tú eres bendecido, Tomás. Eres bienaventurado. Pero ¿sabes qué? Más bienaventurados son los que no ven y creen. O sea, hay mayor bendición, hermanos, para el que cree sin ver. Gloria a Dios. Y en cuanto a Felipe, ¿verdad? Que muéstranos a tu papá. Felipe estaba perdido. El enemigo estaba trabajando en su mente. Tanto habla de su papá que debe de haber otro viejito por ahí. No lo conozco. Y pues dice el Antiguo Testamento, ¿verdad? Yo no conozco otro Dios. No conozco ninguno, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Y cómo Jesús vino a salvar si no es el Jehová? Aleluya, es que sí es el Jehová, aleluya. El Jehová del Antiguo Testamento, el Aleph, el Taf, el Alfa y la Omega, gloria al Señor. Eso es lo que dicen los evangelios. Ahora vamos a ver, ya se me fue el tiempo, hermano. ¿Qué es lo que dicen los apóstoles? ¿Qué dijeron los apóstoles? ¿Quién es Jesús? Después de todo lo que vivieron ellos con Yeshua HaMashiach y lo vieron resucitado y viene la época apostólica, el tiempo de la iglesia primitiva, ¿qué iban a decir ellos de quién era Jesús? Empieza con Pedro, Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús. Ahí lo declara, hermano, lleno del Espíritu Santo. Dice, este Jesús, piedra reprobada por vosotros los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. El apóstol Pedro dice eso, el que lo negó, sí, el que lo negó, él está diciendo eso. Este Jesús, al que los sabios intelectuales, los que supuestamente deberían de saber quién era Jesús, no lo identificaron. Este Jesús, piedra reprobada, al que ustedes reprobaron, ese ha venido a ser cabeza del ángulo, la piedra principal de toda la fe del pueblo de Dios. Y cuando digo de todo el pueblo de Dios, incluye judíos y gentiles, de todo el pueblo de Dios. Este Yeshua es la piedra principal. Y luego los remata ahí con... Y no hay otro nombre. Así es que no me venga a repetir Padre, Hijo, Espíritu Santo y inventos terrenales de hombres que no tienen ningún poder ni autoridad, sino que son mentiras de Satanás. No me venga a mí con eso,
porque la Biblia a mí me dice que no hay otro nombre en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No se invente cuentos chinos y no le crea al diablo todas las mentiras que él pueda inventar, porque él es artimañoso. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Entonces vemos cómo los apóstoles, ¿verdad? Él empieza con Pedro. Y Pablo, pues ya no podemos decir mucho de Pablo. Miren la cita bíblica. ¿Quién eres, Señor? Aleluya. Mi atado ni. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Adonai? Dime, el Shaddai. Y le dice, yo soy Yeshua HaMashiach. Pablo, el celoso, el perseguidor. Ahí se le acabó toda su religiosidad, hermanos, a Pablo. Después él escribe en Romanos 9:5, cuando está explicando las genealogías de Cristo. Dice, ¿verdad? Que de los patriarcas vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Él dice que es Dios. Amén. ¿Usted se atrevería a contradecir esa cita bíblica? La mayoría de trinitarios sí, porque dice, no, eso lo dijo Pablo, no Jesús. Eso lo dijo... Eso está en el libro de los Hechos, eso lo escribieron hombres, no fue Jesús que lo dijo. Nosotros creemos si ellos creyeran lo que Jesús dice, ellos creerían esto. Porque Jesús dijo esto, el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y os guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Es justo creer que Jesucristo es el único y sabio Dios? Amén. Si usted cree eso, usted está siendo guiado por el Espíritu de Dios mismo a toda verdad y a toda justicia. Usted está siendo guiado a Primera de Juan 5:20. Usted está siendo guiado a Apocalipsis 1:8. Usted está siendo guiado a Romanos 9:5, a Hechos 4:11 y 12, a todas las citas bíblicas, hermanos, que identifican a Jesús como quién es Jesús, el Dios Todopoderoso. No hay preguntas, no hay dudas, no hay confusión. El diablo va a venir a querer sembrar duda y confusión, pero no lo vamos a dejar, porque nosotros tenemos las escrituras que nos hablan. Apocalipsis 1:8, 11 y 17, siempre se los digo, ¿verdad? Ese es Juan, el apóstol, escribiendo, recibe la revelación. ¿Cómo empieza Apocalipsis, hermano? La revelación de Jesucristo. ¿Qué es revelación? La palabra revelación en el griego es apocalipsis. Yeshua HaMashiach. La palabra apocalipsis quiere decir revelación. Entonces así empieza el apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Ahí es donde Jesucristo abierta y desnudamente declara quién es. Y es Juan el que lo está escribiendo. Y ahí es donde ya voy a pasar a quién es Jesús, según Jesús mismo. Amén. Porque Hebreos 13:8, que para mí, yo creo que es Pablo el que escribió, también dice, oh no, ese Dios de Moisés, ese Dios de Isaías, ese Dios de Jeremías, es Yeshua HaMashiach. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Aleluya. No hay duda, dice, yo he tenido mi encuentro personal con él y yo sé que no hay otro Dios, el Dios de Moisés, de Deuteronomio 6:4, el gran mandamiento. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es Yeshua HaMashiach, es el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos, toda la eternidad.
Él es el único y sabio Dios, dice Judas, nuestro Salvador, sea gloria, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Judas 1:25, el apóstol Pablo en primera de Timoteo 1:16 y 17, amén, donde dice el único que tiene inmortalidad, aleluya, el que habita en luz inaccesible, el sempiterno. Usan unas palabras, hermanos, tan bellas, tan hermosas, para tratar de describir, aunque sea los bordes de sus vestiduras de nuestro Dios, porque nuestro Dios es más maravilloso que todo eso. Todo lo que yo pueda expresar y explicar y enseñar no es nada, hermanos, comparado a la esencia de nuestro Dios. Aleluya. Voy a pasar a ver quién es Jesús según Jesús mismo. La gente, si de verdad quiere conocer quién es Jesús, debe de parar de estarle preguntando a un pastor, preguntándole a un obispo, preguntándole a un anciano, preguntándole a Google, preguntándole al internet, preguntándole a medio mundo y ponerse, centrarse y decir, yo le voy a preguntar a Jesús mismo. Como hizo Pablo, ¿verdad? Cuando tuvo su encuentro y dijo, ¿quién eres, Señor? Lo mismo puede hacer usted en su medianoche, ¿verdad? Cuando usted despierta y dice, Señor, yo no he tenido un encuentro personal contigo, pero quiero saber quién tú eres. Y yo estoy seguro que Dios le va a contestar quién es. Y no se asuste y no se sorprenda si pasa un sueño o una visión o algo y que venga y le diga, yo soy Yeshua, yo soy Jesús. Como el caso del musulmán, ¿verdad? El que se convirtió aquí en los Estados Unidos. Hay un testimonio en el internet muy bonito de un musulmán, hermanos, que él vino desde, yo no sé, Arabia o no sé qué. Y lo mandaron a evangelizar cristianos. A evangelizar, digo, a musulmanizar cristianos. Esa era su tarea, con todo pagado, hermanos. Usted se va a dedicar sola y exclusivamente a convertir cristianos al Islam. Y dice, y me mandaron a lo que es el Bible Belt, que le llaman los estados, la franja bíblica de los Estados Unidos, que si ustedes ven el mapa de las elecciones, yo le digo a la gente, vea el mapa de las elecciones y va a ver pero ahí usted puede ver el Bible Belt. Ahí lo mandaron a este hombre, a evangelizar o a musulmanizar cristianos del Bible Belt. Pero este hombre, hermanos, tuvo su encuentro personal con Cristo. Y este hombre se convirtió al cristianismo. Este hombre tuvo su encuentro personal literalmente porque él empezó a confundirse y dice que él gritaba y decía, si tú de verdad eres Jesús, quiero que te manifiestes. Y se le manifestó. Y ahora ese hombre, yo no sé si viva ahí en el testimonio, él decía, temo por mi vida porque me van a buscar para eliminarme. Pero ahora ese hombre dedicaba su vida a predicar que Yeshua HaMashiach es Dios. Y digo, ¿cómo puede alguien así venir tan poseído del diablo y de pronto en vez de predicar el Islam, esté predicando a Yeshua HaMashiach? Sola y exclusivamente porque Dios lo hizo libre. Y eso prueba de que Yeshua HaMashiach es Dios. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Y si ese hombre poseído y todo pudo tener esa visión o ese encuentro o sueño o lo que le haya pasado, yo creo que Dios lo puede hacer con usted también. Por eso les di ese breve ejemplo. Amén. ¿Quién es Jesús según Jesús mismo? Apocalipsis 1:8. Ay, a mí me encantan esas citas bíblicas. Yo sé que a la mayoría de apostólicos también. Yo soy el alfa y la omega.
¿Por qué Juan le hubiera dicho, sabes qué, Jesús, tú te estás equivocando y te estás pasando de la raya? ¿Cómo te atreves a decir que tú eres el alfa y la omega si está tu abuelito? Alfa, beta, gamma, tú debes de ser el beta. El alfa debe de ser tu abuelito y tú el beta. Y luego al final del alfabeto griego está el psi, que es donde viene la palabra psicología. Parece un tenedor así de 3 puntas. Ese es el psi y luego la omega. Y tú tampoco debes de decir soy la omega, porque la omega otra vez debe de ser tu abuelito. Tú debes de decir soy el psi, soy el beta y el psi, o sea, el segundo y el penúltimo. Pero Jesús nunca dijo eso. Si Juan le hubiera cuestionado eso, le hubiera dicho, Juan, cállate y escribe lo que te estoy diciendo, porque por eso precisamente te estoy diciendo revelación de Jesucristo. Me estoy dando a conocer quién soy. Y si no lo puedes aceptar es porque has de estar poseído o algún mal espíritu, un diablito ha controlado tu mente. Por eso. Pero si solamente abres tu mente y dejas que la palabra entre, vas a aceptar que Jesús es el primero y el postrero, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. No es el medio poderoso, es el todopoderoso. Si nosotros podemos aceptar eso, así de simple, hermano. Aceptar, ¿qué es el Apocalipsis? La revelación de Jesucristo. Ahí Él se da a conocer quién Él es, Él mismo. Y luego ahí en el verso 8 rápido te dice, soy el alfa y la omega. Y en el 11 también, y en el 17, y en Apocalipsis 22, y otros pasajes que hay. Y todavía quiere más pruebas, más citas bíblicas, para aceptar que Jesús es el primero y el último, el Dios Todopoderoso. Ya no va a haber más. Ya regresando a Juan, a los evangelios, ¿qué dice Jesús? Yo soy la puerta. ¿La puerta a qué? A la salvación. Entonces, si no entro por la puerta, no soy salvo. You got it. Si no entra por la puerta es que es el salteador, se está metiendo por otro lado. Dice, otros se meten por la ventana, se brincan la cerca y hacen cosas que no deben de hacer. Pero el que entra por la puerta y dice, yo soy la puerta. Y ahí donde dice yo soy la puerta, en San Juan 10, 9 y 11, ¿verdad? También dice yo soy el buen pastor, que confirma lo que dice Ezequiel cuando leímos 34, 11 y 12. Así dice Jehová el Señor, yo soy el pastor e iré a buscar mis ovejas, mi rebaño. Jesús viene y dice, yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. Irá el pastor delante de ellas y las ovejas lo seguirán. Cristo nunca anduvo, hermanos, buscando seguidores. Al contrario, les decía, miren, no le digan a nadie lo que han visto. Cállense, no hablen. Pero ¿qué hacía la gente? Se iba y no, ese Jesús me sanó. ¿Quién es? Yo no sé quién es, pero me sanó. Al ciego, ¿verdad? Hijo de Timeo, que algunos dicen que se llamaba Bartimeo. No, era hijo de Timeo. Pero ese hombre es pecador, le decían, a mí no me importa si es pecador o no. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Aleluya. Y allá ustedes digan lo que digan. Para mí Él me sanó, Él me salvó. Para mí, si yo lo veo, yo lo adoro. Ese es Jesús. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy el buen samaritano. ¿Qué le dejó al viejito barbón? Nada. Le dejó la riuma, las arrugas, las canas, los malos olores a lo mejor. Eso le dejó.
Porque Él dice, yo soy Alfa y Omega, principio y fin, el Todopoderoso, el gran yo soy, el buen pastor, la puerta, la luz del mundo, etc. ¿Qué le dejó al otro? Gloria a Dios. San Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quieres tener la luz de la vida? Pues tienes que seguir a Jesús. No puedes andar buscando otro. Como Felipe, ¿verdad? Enséñame al otro. No hay otro. Dios es uno y uno su nombre, y su nombre es Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Por último, quién es Jesús para usted? Ya esa pregunta, hermanos, pues ya es opcional para usted. Si usted escoge, no, para mí sigue siendo un buen hombre, un gran profeta, mi sanador, o lo que usted quiera. Para mí seguirá siendo lo que Él dice que es. El alfa y la omega, el principio y el fin, el Dios todopoderoso, el que vive y reina, el que tiene poder para poner su vida y volverla a tomar. Él también dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El 11:25 de San Juan, hermano, ¿usted cree eso? Yo no sé lo que usted crea de Jesús o quién sea Jesús para usted. Pero déjeme decirle que Jesús me dice a mí eso, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso es lo que yo creo. Usted tiene el derecho de creer lo que usted quiera. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, el qué sé yo, tantas cosas que le dicen. Para mí, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Zacarías 14:5 es el que dice, y viene Jehová y con Él todos sus santos. Viene con toda la iglesia, con todos los hombres de Dios que le han servido a lo largo desde que existe humanidad. Viene Jehová, dice Zacarías, Antiguo Testamento. Pero curioso, ¿verdad? Que escribe el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 3:13 y les dice, ¿verdad? Que en la gran manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y con todos los santos, aleluya, es el mismo. Entonces usted escoge para usted quién será Jesús, yo no sé. Yo lo único que sé es que para mí sigue siendo el Dios Todopoderoso. Conclusión, Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y Él no cambia y pues yo menos lo voy a cambiar. Amén, gloria al Señor. Él es el primero y el postrero, el principio y el fin. Jesús no es segundo a nadie. Él nunca dijo yo soy el segundo y soy el penúltimo. Él siempre es el primero y el postrero. Ese es nuestro Dios. El gran yo soy del Antiguo Testamento. Jesús les dijo a los fariseos, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En otras palabras, si no creéis que yo soy, vas a morir en tus pecados y atente a las consecuencias. Así de simple. Atente a las consecuencias. ¿Ok? Por eso yo le digo, hermano, aférrese y crea que Jesucristo es el Dios Todopoderoso, el único que nos puede salvar, porque no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Espero que sea de bendición, hermanos. Mi deseo es que Dios los bendiga a todos. Les amamos mucho en Cristo. Sigamos adelante. Confiemos en Él. Esperemos en Él. Él va a venir a rescatarnos. Amén.